¿Cuánto estamos bendecidos en esta mañana? ¿Cuánto estamos bendecidos en esta mañana? ¿Cuánto estamos bendecidos en esta mañana? Recuerde que su boca tiene poder. ¿Cuánto cree que su boca tiene poder? Vamos a ponernos de pie, amada iglesia, en esta hora, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo. Y mientras lo buscas, busque a dos personas y dígale con voz fuerte: ¿qué puso Dios en tus manos? Dígaselo así violentamente: ¿qué puso Dios en tus manos? Amén. Éxodo 3 y versículo 13. Y usted me deja saber con un amén que está en ese lugar. Amén. ¿Está listo para una palabra de Dios? Gloria sea al Señor. Bueno, prepare su corazón, su mente, su alma. Amén. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Vamos a orar en esta hora. Padre Dios del cielo, te damos gracias, porque sé, Señor, que en esta mañana tú eres bueno, tú te has revelado a nuestra vida, a nuestro corazón, Dios. Te pido, amado Dios, que seas tú glorificándote, Padre, con poder y con autoridad, Señor, en esta mañana. Bendice, Señor, la iglesia en esta mañana. Guárdala, protégela, ampárala, acércala en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Sea usted, Señor, obrando, Señor, de una manera especial. Padre Santo, en esta hora te pido, Padre, que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Que seas tú, Señor, fortaleciéndonos de una manera especial en esta mañana. Sea tu Espíritu, Señor, trayendo una palabra la cual pueda cambiar nuestra perspectiva, Señor, de cómo poder conocerte cada día más. Bendice este pueblo de una manera especial, Dios. Que seas tú glorificándote, Padre amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder de tu Espíritu Santo. Y el pueblo que va para el cielo dice: tome asiento, amado, y que tu adoración quede de pie. Podemos mirar, amados hermanos, que a la gente profesional siempre tiene alguna herramienta para poder llevar a cabo un trabajo. Si nosotros hablamos, amados hermanos, de un doctor, y sobre todo que aquel doctor opera, creo que ese doctor quiere traer el mejor bisturí, que cuando él va a cortar aquel lugar que va a abrir, hermano, debe ser con precisión, pero al mismo tiempo tiene que tener un filo para no estar lastimando a la persona que lo va a cortar, aunque tal vez está dormido. Yo creo que un buen carpintero quiere traer el mejor martillo, aquel martillo que no pesa mucho, aquel martillo que tiene una buena cabeza y que al mismo tiempo, cuando le das el martillazo, aquel clavo entre tal vez de un solo martillazo. Creo que cada quien, hermano, en alguna profesión quiere traer la mejor herramienta para hacerlos. Aquellos hermanos que trabajan limpiando casa quieren traer una vacuum no tan grande, pequeña, pero que sí absorba y aspire bien, porque es una herramienta útil. Amén. Y meditando en esto, hermano, en lo secular, meditaba yo en qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Aquí estamos hablando de Moisés. Cuando Moisés se le revela a Dios, hermano, y le habla a Dios a través de una zarza. Y si miramos, hermano, que en el capítulo 2 de Éxodo empieza, hermano, el nacimiento de Moisés. Y cómo Moisés atraviesa, hermano, ciertas dificultades aún cuando era niño. Y sabe qué, amado hermano, creo que usted y yo nos podemos, en esta mañana, podemos mirar que las cosas que pasó Moisés, hermano, no son muy diferentes a las cosas que pasamos nosotros, aún cuando éramos niños. Moisés nació con un plan y un propósito,
Y yo creo como pastor fervientemente que si en esta mañana usted está aquí es porque Dios tiene también un plan en su vida, y que Dios tiene algo poderoso en su vida, y que hay un plan establecido de Dios en su libro, amado hermano. Y sabe algo, amada iglesia, eso es lo que la iglesia necesita creer y no soltarlo. El problema de nosotros es que muchas veces Dios nos ha entregado cosas grandes en nuestras manos, y a través de las dificultades y de las problemáticas a nivel mundial o familiar, hermano, o de trabajo, ¿sabe? Soltamos aquello de lo que Dios nos ha dado. Y es necesario que hoy tú retomes y digas: yo me acuerdo lo que Dios me ha dado, y me lo ha dado de pequeño o de pequeña. Moisés, hermano, atravesó tiempos difíciles donde el faraón mandó a matar todos los primogénitos, porque el pueblo de Dios había crecido, y mandó a matarlos. Sin embargo, usted conoce la historia, hermano. Su hermana, su madre, lo pusieron en un río, en una canasta, donde la hija de faraón, hermano, la recoge, y ella misma, hermano, le dice: voy a conseguirte a alguien para que lo amamante. Y lo amamantó la misma madre. Amén. Y cuando miraba la historia de Moisés, hermano, ¿verdad? Cómo Moisés creció en un palacio, teniendo lo mejor, hermano. Vistió de lo mejor, habló varios idiomas estando Moisés ahí. Sin embargo, hermano, siendo judío o siendo hebreo, llegó, hermano, el momento del celo, cuando dice la escritura que él miró que a alguien, hermano, le estaban haciendo injusticia, y él fue, hermano, al poder querer defenderlo, no nomás lo defendió, sino, hermano, se fue más allá y mató a un egipcio, lo cual, hermano, provocó que los mismos, hermano, a los mismos hebreos a los cuales él iba a rescatar, uno de ellos le dijo: ¿me quieres matar igual que al judío? Y Moisés, cuando se dio cuenta, se sintió, hermano, descubierto, y lo que él hizo es irse ¿a dónde? Al desierto. Es ahí, hermano, donde muchas veces nosotros en el desierto no sabemos caminar en el camino de Dios. En el desierto es donde nosotros, hermanos, podemos saber que nos forjamos en el desierto, en las dificultades. Muchas veces nosotros en el desierto estamos siempre molestos, enojados, hermano, con la gente, con la familia alrededor, en el trabajo, porque estás en el desierto. ¿Sabe algo? La Biblia dice en Ageo, hermano, que Dios te saca al desierto para hablarte directamente a tu corazón. A tu corazón quiere hablarte. Si te encuentras en un desierto, prepárate, porque Dios te está hablando. Prepárate, porque Dios quiere hablar a tu vida y a su nombre, iglesia. Y necesitamos entender, hermano, que en los desiertos son los mejores momentos. Lo pasó Jacob. Jacob, cuando venía de regreso, hermano, para mirar y enfrentar a su hermano, que el que dijo un día: lo voy a matar. Él estuvo en el desierto, hermano, y tuvo un encuentro con el Dios Todopoderoso. Y dijo él: yo no lo voy a soltar, hermano. Le dijo él: hasta que él no lo sueltes hoy. Dile que tiene al lado: no vayas a soltar a Dios hoy. Salte bendecido en esta mañana. Salte bendecido. Eso es lo que usted tiene que tener en esta mañana. ¿Alguien quisiera salir bendecido en esta mañana? Y a su nombre, iglesia. ¿Sabe algo? Este mismo Moisés, dáselo a Dios si se lo vas a dar en esta mañana. Cuando Moisés huye al desierto, hermano, de repente él se sentó en un lugar donde, hermano, necesitaba tomar agua. Sin embargo, ahí estaban hijas, hermanos, 7 mujeres por ahí. Y estas mujeres, cuando estaban ahí, hermano, había otros pastores que no le dejaban tomar agua para sus animales. Y Moisés viene y los defiende, hermano. Y de repente, gloria sea al Señor, esas hijas regresaron a la casa del padre y le dijeron, hermano, Séfora le dijo: ¿sabe qué? ¿Por qué regresaron tan pronto? Le dice: oh, es que hubo allá un varón que nos defendió y nos sacó agua y todo. Yo creo que ese hombre dijo: tráemelo, porque para ayer no lo quiero yo, ¿verdad? Imagínese, hermano, un yerno, gloria sea al Señor, que sea bien atento con usted, ¿verdad, hermana? ¿O quieren un yerno que la hija lo mantenga? No, ¿verdad que no? No, al contrario, ¿verdad? Entonces, un yerno, hermano, que imagínense, ese hombre le dijo: ve, tráelo, ve, que coma. Y bueno, fueron, hermano, y la historia de esta escritura dice que este hombre le da a su hija Séfora como esposa. Amén. ¿Y sabe qué hizo él? Empezó a encargarse, hermano, de pastorear los animales del suegro.
Imagínate. Y para pastorear, hermano, los animales del suegro, él tenía, hermano, los pastores hasta el día de hoy usan un bastón, ¿verdad que sí? Y sabe, yo me imagino, no lo dice la escritura, pero yo me quiero ir más allá en la imaginación, que cuando Moisés venía huyendo en el desierto hay culebras, hermano, y mientras él venía, yo me imagino, que no al rato voy a decir, el pastor dice que la Biblia dice, yo me imagino que Moisés en el camino levantó ese palo. ¿Para qué? Para defenderse de las víboras, por lo menos para darle un buen palazo ahí a la víbora. Amén. Y Moisés, hermano, yo creo que incluso me puedo imaginar que tal vez con eso mismo riñó con los pastores para defender a las mujeres. Y ese mismo palo que él traía, hermano, cayado, ¿verdad? Ese cayado lo empecé a utilizar, hermano, para poder pastorear las ovejas. El cayado tiene una forma al final así, para cuando la oveja cae de un lado, lo agarra el pastor y la jala para este lado. Me voy a comprar uno. Amén. Entonces va y lo jala, ¿verdad? Cuando la oveja se quiere desviar, y la jala para que se venga al redil, lo alaba. Entonces este Moisés andaba siempre con ese cayado, hermano, para que cuando la oveja se lastimara o se metiera en algún lugar donde él no podría, hermano, en los pedregales, ella con eso lo levantaba y lo traía al redil. Pero mire, hermano, la historia dice que Moisés, mientras andaba pastoreando, ¿qué andaba haciendo? Pastoreando. Amén. Y los hombres, nosotros en nuestra casa ya somos pastores. Amén. No necesariamente tienes que tener un título de pastor o ser ministro de una iglesia para decir, es que yo no soy pastor. Usted tiene una familia, usted tiene hijos, usted es un pastor que debe pastorear su familia, hermano, su casa. Y debe haber evidencia de eso, lo alaba, de que nosotros, hermanos, somos llamados a pastorear nuestra familia. Amén. Y este hombre, hermano, mientras pastoreaba, dice la Biblia que miró una zarza. Amén. Una zarza que ardía pero no se quemaba. Esta historia es bien conocida por usted. Los niños la conocen bien. Pero quiero llegar a un punto muy importante a través de esto. Porque cuando él mira la zarza, dice la Biblia, hermano, que él llega en curiosidad a mirar la zarza. Y cuando él iba a caminar hacia la zarza, hermano, ese fuego habló. ¿Se puede imaginar, hermano? Métete al cuadro conmigo, que está mirando el fuego, pero ese fuego hablaba, le salía voz, hermano. Dios se le había representado a Moisés, hermano, a través del fuego. ¿Y sabe quién le hablaba a Josué? El poder del Espíritu Santo. Porque el fuego es una de las 5 representaciones, bíblicamente hablando, que el Espíritu Santo tiene. Por eso la Biblia, el mismo Jesús le dijo, hermano, a los discípulos, a esa gente que lo seguía en 1:8 de Hechos, dice que esperaran ahí porque iban a recibir poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre de ellos. Iban a ser testigos, hermano, en muchos lugares. Y hoy en día la iglesia es testigo en este tiempo. Y a su nombre. Sí es testigo, ¿verdad que sí? Pero no testigo de Jehová, sino testigo del poder y de las maravillas, hermano, que Dios hace en tu vida, que Dios hace, hermano, en la gente que te rodea. Y a su nombre, iglesia de Cristo Jesús, nosotros debemos caminar como testigos de Dios. Dice la Biblia, hermano, que cuando ese fuego habló, el Espíritu Santo le habla a Moisés, le dijo: Moisés, necesitas hacer algo. Necesitas quitarle la sandalia, porque de aquí para adelante era la montaña, pero sabíamos que donde está la presencia de Dios, hermano, hay santidad. Amén. Y por eso Dios le dice a Moisés: necesitas quitarte el calzado para entrar, hermano, le dijo, para entrar a este lugar que es santo. Entonces las sandalias representan nuestra vida pecaminosa, las cuales Dios quiere que nosotros soltemos para poder empezar a vivir una vida diferente, una vida digna delante de Dios, no perfecta, porque del pastor para abajo aquí no hay perfección, pero sí gente, hermano, que quiere buscar, hermano, la santidad en Dios. Lo alaba. Buscar la santidad significa, hermano, que usted se esfuerce a vivir de una manera
diferente, a la manera de Dios, a la manera de la palabra. Mira, hermano, pues cuando nosotros le decimos a Dios que Él nos ayude a vivir esta palabra, Él nos empieza a ayudar, nos redarguye, porque la Biblia dice que, hermano, que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad, nos guiará. Así que, verdad que de repente cuando nosotros, hermano, nosotros queremos hacer algo malo, el Espíritu Santo, hermano, yo no sé si le ha pasado que siente como que el pecho se le quiere salir y dice uno, no, eso no lo debo hacer, y le punza y tiene miedo. ¿Sí ha sentido eso o no lo ha sentido? Pero sin embargo a veces sobrepasamos el límite de Dios, ¿verdad? De repente, hermano, nos acostumbramos a ese impulso, y después es más poquito, más poquito, más poquito. Ya Dios te empieza a hablar más poquito, hasta que nosotros nos acostumbramos incluso a esa advertencia de Dios, ¿sí? Hasta que cuando nosotros voluntariamente, te voy a repetir eso, vamos, hermano, voluntariamente. No hay nadie, hermano, que te obligó. No hay nadie. Por eso hay una historia del diablo, que Dios lo reprenda, que el diablo se pone no adentro ya de la iglesia, sino en las puertas, y llora el diablo, hermano. Y dijo que una vez un pastor le preguntó: ¿por qué llora, diablo? Es que todos los que entran aquí me echan la culpa y yo ni los conozco. Siempre me dice que yo, y yo ni me les aparezco. Ellos voluntariamente eligen el pecado, lo adora. Entonces el pecado, hermano, nos hace muchas veces soltar lo que un día Dios te puso en la mano. Dile que tiene al lado: vuelve a tomar lo que un día Dios te dio en la mano. Dile con gracia: vuelve a tomar lo que un día Dios te dio en la mano y no lo suelte. Dígale, porque eso es importante hoy. Es importante saber que usted, hermano, no puede soltar las cosas que Dios le ha dado. ¿Sabe qué me llama la atención? Que cuando el versículo que ya leímos, hermano, en el llamamiento de Moisés, cuando Moisés le dijo a Dios: ok, mira, el pueblo de Israel allá está por 430 años, está cauterizado. Tú vas a ser el libertador, vas a ir para allá. Y empezó a poner pretextos, hermano, Moisés, pretextos para servir. ¿Sabe algo por qué era, hermano? Porque Moisés todavía, hermano, no se le había revelado a este Dios, pero a nosotros sí se nos ha revelado. ¿Verdad que sí se nos ha revelado Dios? Y por eso le dice: he aquí que si yo llego, dáselo a Dios. Aquí traigo otros ojos que miran más bonitos. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaran cuál es su nombre. Ok, a ver, Dios, vamos a ponernos de acuerdo, le dijo Moisés. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo voy a ir a Israel, me está mandando allá. Y si me preguntan: ¿quién te envió? El Dios de tu padre, de Abraham, Jacob, Isaac y Jacob. Pero ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué le voy a decir? Y es ahí, hermano, donde este Dios tan poderoso responde algo muy poderoso. Amén. Si ellos preguntaren cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. ¿Sí? Yo soy el que soy. Entonces, analizando esta palabra, hermano, me pude imaginar, hermano, lo que la escritura habla acerca de los nombres de Dios. Porque le dice: si me preguntan cuál es tu nombre, ok, si te encuentras en guerra, dile que yo soy Jehová Nisi. Nisi, tu bandera, el que va a pelear por ti. Dile eso a ellos. Y si están enfermos, dile que yo soy tu Dios Rafa, quien vengo sanando a aquel que cree en que yo sigo sanando en este tiempo. Dile a ellos que si necesitan algo que tienen dinero o algo que necesitan, dile que yo soy Jehová Jireh, que yo soy el proveedor de ellos.
Y él estaba diciéndole: yo soy el que soy. Y delante del yo soy el que soy, ponle a Dios el nombre: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si usted lo cree, eso tiene que ser así. Y si Dios en esta mañana te dice: yo voy a salir bendecido, es porque Jehová es Él, hermano. Yo soy el que soy, el que bendice. Yo soy el que soy, el que trae libertad al cautivo. Yo soy el que soy, el que sana. Yo soy el que soy, el que trae, hermano, libertad al cautivo. Él es el que es. Y Él es Dios. Sin embargo, hermano, y ahí donde quiero llegar, en el 4, hermano, dice una palabra muy poderosa. En el capítulo 4 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí, dirán, no te ha parecido Jehová. Fíjate bien lo que le dice aquí. Pero de todo eso, él ya había puesto muchos pretextos. De hecho, ya le había dicho Dios: allá está Aarón, tu hermano, y María, y usted va a ir allá y él te va a servir por boca. Y sabe algo tan curioso, hermano, que leyendo la Biblia me encontré en algo. Dios le dijo que Aarón iba a hablar por él, pero ¿sabe algo, hermano? Aarón nunca habló por él. Es lo más interesante, que cuando tú miras a Moisés, hermano, ir a hablar, Aarón jamás habló por Moisés. Fue Moisés quien siempre habló, hermano. ¿Y sabe por qué, hermano, Aarón no habló? Hoy le voy a decir el por qué. Porque Moisés, cuando salió al desierto, después de haber matado a ese egipcio, hermano, Moisés llevaba ya tiempo con ese bastón, con ese cayado, con ese palo, como usted le quiera decir. Pero lo que no sabía Moisés, que ese palo que lo acompañó por muchos años era la herramienta que él ya traía pegada sin él saberlo. Hay cosas que tú tienes y que tú traes que todavía no, hermano, tiene evidencia. Pero lo que sí puedo saber en esta mañana, que si tú crees que lo que Dios te ha entregado en tu mano va a ser usado por el Rey de Reyes y Señor de los Señores, en esta mañana yo te digo que hay cosas que tienes que van a salir a la luz en las manos de un Dios todopoderoso. Y a su nombre, iglesia. Hay gente aquí, hermano, que está, hermano, ahí, que nadie lo mira, pero de repente va a venir Dios a entresacarte, hermano, para poder hacer lo que Dios ha predestinado para ti. Aquí no hay nadie. Yo no creo en la gente en las bancas, siempre se lo voy a repetir. Es la cuestión que tú le digas a Dios: ¿para qué te puedo servir? Si oye Dios eso, Dios, hermano, Dios es inquieto. Que tú le digas a Dios: Dios, ¿en qué te puedo servir? Una de las cosas que la gente hace mucho, hermano, muchas veces, es que nosotros prometemos cosas que a Dios no le cumplimos. Escucha eso. En cualquier de los motivos que tú seas, tienes que mantenerte. Si tú le dices a Dios: Señor, si tú me sacas de aquí, Dios lo va a cumplir. Si tú me sacas de aquí, esto es lo que yo voy a hacer para ti. Y Dios en su misericordia lo hace. Dios lo hace. Pero ¿sabe algo, amada iglesia? ¿Sabe algo? En su misericordia lo hace, pero necesitamos usted y yo cumplirle a Dios. Necesitamos cumplirle a Dios. ¿Sabe por qué te tiene con ese corazón palpitando? Porque tú le has dicho que le vas a adorar hasta el último día de tu vida. Por eso Dios te tiene palpitando ese corazón. Así este es nuestro Dios. Gracias, Señor. Sí, porque nosotros cuando prometemos algo a Dios, necesitamos cumplírselo a Dios. Queremos que Dios, ¿verdad?, nos use. Necesitamos cumplir lo que usted ha prometido un día a Dios. No puedes dejarlo a un lado. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque este Moisés, hermano, le dijo: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí, ellos no creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Para él era insignificativa esa vara, hermano. Como para ti tus dones y tus talentos. Muchas veces dicen: no, el pastor ni me mira. No importa que el pastor no te mire. No importa que el líder no te mire. Hermano, no importa que el hermano que tienes al lado no te mire. Jehová te está mirando. Jehová te está mirando. Aquí las cosas no son del hombre. Aquí Dios ni un pastor en la tierra te da nada. Dios es quien te entrega en tu mano lo que tú traes. Y a su nombre, iglesia,
El problema de la gente en la iglesia que piensa que el hombre le tiene que dar algo. No se trata del pastor Eleazar. Se trata de un rey que sí te salvó, de un rey que pagó el precio por ti, de un Dios, hermano, que quiere bendecir a su iglesia y a su nombre, Iglesia de Cristo Jesús. Si estamos entendiendo esta mañana, porque a veces nosotros nos confundimos y a veces, hermano, anda uno orando y a qué hora me pondrá la mano para que también a mí me dé algo. En el momento que tú le dices a Dios: Señor, aquí estoy, quiero que avives ese fuego, lo que me has dado en la mano, quiero que lo actives, quiero que empieces a obrar en mi vida, lo quiero, y Dios va a responder a tu vida y a su nombre, Iglesia de Cristo Jesús, porque así es Dios, así es nuestro Dios. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Un palo que me encontré para darle un garrotazo a una serpiente que me andaba mordiendo. Métete más al cuadro y que Dios le hubiera preguntado: ¿y como cuánto tiempo tienes con ella? Algunos años. ¿O de veras? Sí, algunos años ando con esta vara. Una vara que después de ahí, hermano, representaba la autoridad de Dios en la mano de un hombre terrenal. De que con esa vara, hermano, le dijo Dios, hermano, en el capítulo 14 del libro de Éxodo, hermano, cuando aquellos egipcios venían tras de ellos con carros, hermano, que Dios levanta el fuego y empezó, hermano, le dijo Moisés a los israelitas: miren cómo esta salvación tan grande que nos va a hacer Jehová. Y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Era algo tan ilógico, tal vez, ¿verdad?, para nosotros, que Moisés, hermano, respondiera a Dios, a Moisés de esa manera: ¿por qué estás clamando a mí? Y él, hermano, tratando de decir: miren lo que Dios va a hacer con todo esto, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada, miren lo que va a hacer Dios. Y Dios le dice: pero ¿por qué clamas a mí? Le dice: ahora, Moisés, extiende tu vara. Y cuando Moisés la extiende, delante de sus ojos el mar empezó a abrirse a la derecha, a la izquierda, y le dice: avanza. Entonces avanza. Hay cosas que tiene en la mano que va a abrir puertas, va a abrir camino a gente, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa y a tus hijos. Tú tienes en tu mano, iglesia. Nunca esperes que un pastor y un líder, un evangelista abra brecha por ti. Dile que tiene al lado: es que tú traes la llave para abrir el mar. Y a su nombre, Iglesia de Cristo Jesús. Qué bueno que te congregas, pero qué bueno que tú escuchas que el poder está en ti. El poder, joven, en esta mañana está en ti. Tú vives como tú quieres y deseas vivir, pero si tú te dispones a vivir en la mano de Dios, en la voluntad de Dios, y dices: no más, Señor, yo lo que quiero en esta mañana es empezar a vivir y hacer lo que tú has predestinado para mí. Eso es lo que cambia la diferencia, hermano. En la Biblia, en el libro de los Hechos, habla de una historia de una mujer llamada Dorcas, Tabita. Esta mujer, hermano, hacía los trajes del pastor Eleazar, ¿verdad? Y los vestidos de la hermana de Navenecer. Y aquí hacía, hermano, esta hermana. Pero de repente una vez, hermano, viene y se murió. ¿Y cómo vamos a hacerle los trajes al pastor Eleazar y a las hermanas y a los hermanos? Si se murió la costurera, hermano, y era de las mejores. Dice que las mujeres, hermano, ahí estaba nuestra hermana Bertalia con su vestido. ¡Ay! Que este vestido me lo hizo Dorcas, Tabita me lo hizo. Pero se murió y me dejó uno comenzado. ¿Quién me va a terminar el vestido? Y dice las mujeres, hermano, cuando lloraban: ve, llama a Pedro. ¿Dónde? Allá en Jope, llama a Pedro. Y fueron por Pedro. Y cuando vino, hermano, Pedro miró, hermano, y dijo: ok, yo voy a orar por ella. Y le contaron y le enseñaban y le mostraban todas las cosas que hacía esa costurera, hermano. Mire lo que nos hacía. ¿Dónde vamos a encontrar estos vestidos de clase como el de los hermanos de Chacha Bella que venden? ¿Dónde los va a encontrar usted? ¿Sí me entiende?
¿Dónde los encuentra usted? Solamente en Ebenecer. Solamente, ese es un comercial y luego me lo paga. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede, amado hermano? Aquella mujer lloraba, hermano, lloraba. Y sabe lo que no sabía esta mujer, que por años cosía con una aguja y tenía, yo creo que a veces se quedaba hasta dormida con la aguja en la mano, yo me puedo imaginar. Pero esa aguja y todo lo que él hizo que gente se conmoviera y llorara a su muerte. Hicieron, hermano, un movimiento de fe. Llamaron a un discípulo de Jesús, a uno que, hermano, habían oído que allí en la puerta La Hermosa de una iglesia levantó un cojo. Ve, llama a Pedro, porque dicen que ese Pedro camina y no necesita tocarlo, es que trae el poder del Espíritu Santo. Y cuando la sombra del Espíritu de Dios que porta ese hombre, empieza a suceder cosas extraordinarias. Yo te digo en esta mañana, de parte de Dios, que ese Espíritu tú lo traes en esta mañana. Y que tu sombra, hermano, tiene que cambiar, hermano, lo que está alrededor tuyo. Y esta palabra es una palabra de Dios y de fe. Vino, hermano, y cuando la mira dice que se le echó encima de ella, y regresó el espíritu de esa mujer. Hermano, lo que no sabía, que 30, 40 o 50 años tal vez de costurera. Lo que te digo, 50, vamos a suponer 50 años haciendo vestido. Traía una aguja y esa aguja hizo, hermano, que ella reviviera. Escucha esto. Hay algo que tú tienes en tu mano que a lo mejor no te das cuenta, pero eso tiene que, hermano, usted saber qué es, porque depende de eso para que cosas revivan en tu vida. Va a revivir la espiritual, un ministerio, tu familia, tus hijos. Hay algo que tú tienes que en esta mañana tienes que decirle a Dios: hay algo que me toca descubrir a mí, y que tú me digas qué es lo que tú me has dado, que ya lo tengo, alabado sea Cristo, y que necesito usarlo. Y la cosa es que tú lo tienes que usar para tu bien. En las guerras, muchas veces nosotros andamos en guerras, hermanos, espirituales, guerras interiores, guerras familiares, guerras tanto en hermandad, y eso no cambia. La Biblia habla de que, hermano, si usted está empleitado con uno de los hermanos, vaya, arregle el asunto, y eso no va a acabar. Al rato peleaste con esto, al rato es con otro, pero eso dice la Biblia, es para que tú seas probado y a ver si cualificas para ir al reino de los cielos. Hermano, cuando alguien tiene un problema con alguien, alabado sea Cristo, hermano, trata, hermano, de hacerlo mejor, porque Dios está cualificando, hermano, tu vida espiritual, y para saber si tú eres elegido o elegida para ir al reino de los cielos. Así que en vez de ponerle puchero al otro, hermano, mira a que te cae gordito, ahora sonríe, ya no le ponga puchero. Sí, porque Jesús dijo, ¿verdad?, que era fácil amar al que te dice que te ama, ¿verdad? Eso es I love you. ¿Sí? Rápido, I love you. Pero con el que no te llevas bien, 3 bancas atrás o 3 bancas adelante. ¿Sí? Y de repente no supiste que ahí estaba, y de repente te levantas. Me habló el pastor. No te habló nadie, yo no te hablé, hermano. Ahí continúa. Es que si te sentó al lado de él, es para que le dé la mano, para que lo abrace y le diga: hermano, hoy, hermana, hoy somos restaurados en el nombre de Jesucristo. Y a su nombre, iglesia. Hermano, David pasó una guerra. David, hermano, traía una onda. Escucha lo que traía David. Una onda traía David. Y él dice que en un arroyo recogió 5 piedras, que no las ocupó todas. Se quedó con parque, ¿verdad? Pero fíjate lo que sucede con David, hermano. Él traía algo, pero en la guerra siempre Dios te va a entregar algo en tu mano. Escucha lo que yo te voy a decir, hermano. Porque lo que Dios te entrega en tu mano en la guerra es lo que en el futuro te va a salir adelante para tu propio beneficio. Escucha lo que yo te voy a decir. Porque David, hermano, viene y le tira con la onda una pedrada a Goliat. Y Goliat, hermano, es derribado. Y cuando él lo mira derribando, hermano, David empieza a correr hacia él.
Y lo primero que hace David es sacar su espada, hermano, y cortarle la cabeza. Agarra la cabeza y le dice: Saúl, aquí está. Entonces Saúl le entrega, hermano, a la hija que jamás tuvo hijos, ¿verdad? A Mical. Por lo mismo, porque se burló del hombre de Dios cuando él le adoraba de aquella forma, porque brincaba como un becerro, hermano. ¿Sí? Si viniera David aquí, hermano, olvídese, hermano, mucha gente se espantaría danzando ver a David aquí. O es loco, o está endemoniado, o algo le sucedió a ese hombre. Me gustaría que alguien, hermano, danzara como David. ¿Se imaginaría, hermano, cómo danzaría David en este lugar? Y luego aquellas mujeres saliendo con el pandero. Las mujeres salían con panderos, dice, en danza delante de la presencia de Dios. Había una gratitud en esas mujeres. Es bonito danzar en el espíritu, sí, pero cuando tú en el entendimiento le das una adoración a Dios, también te la recibe. No olvide eso, también te la recibe, hermano. La cuestión es de la actitud del corazón. Usted puede ir manejando, cantando, y Dios te recibe. Imagínese cantando y que vayas tú. No, hermano, usted quiere ir despierta, consciente que va manejando. Ahí pídele a Dios que ni le caiga el espíritu. Choca, hermano. ¿Sí me entiende? Si le pasa ¿se acuerda aquellos tiempos? Ahorita le doy gracias a Dios que ya no me pasa. Pero algunos de aquí, hermanos, conocen la historia que yo un tiempo manejaba dormido, ¿verdad? Algunos, hermana Laura, que un día, pastor, y yo, Seferino, hermano, me miró y le decía a Seferino: ¿y qué hace cuando el pastor se duerme? Me duermo también. Pensaba que me despertaba, hermano. ¿Sabe dónde sí me espanté en esa ocasión? Cuando Pedro, que Dios lo bendiga donde esté Pedro Cruz, fue de mucha bendición al ministerio. Íbamos para allá, para San Francisco, y en la salida del aeropuerto yo veía que tenía una curva así, y él venía, hable y hable y hable conmigo, y dice que él me decía: pastor, y dice, yo miré, pastor, mira, me la contó, iba dando así, mire, la curva, y se enderezó otra vez, y usted dormido. Y le digo: le doy gracias a Dios, pero ya no lo quiero experimentar, hermano. No. Créanme que yo soy humano también, y ya cuando me platicaban de ese evento, yo me espantaba porque soy humano. Digo, ¿cómo es posible, hermano? Pero lo posible es que hay un Dios que te sigue cuidando. Este Dios te sigue cuidando. Este Dios te sigue acercando. Este Dios te sigue amparando, hermano. Este es nuestro Dios, y a su nombre. Este David, hermano, cuando lleva la cabeza delante de Saúl, hermano, ¿qué es lo que hace Saúl? Lo hace su paje. Lo hace, hermano, jefe del ejército de Saúl. Y sabe que sí, este hombre, porque el poder y el Espíritu Santo estaban sobre David, y él empezó a ganar guerras, hermano. Guerras empezó a ganar. Por eso cuando regresaban decían que David había matado a 10,000 y Saúl solamente 1,000. Y eso, hermano, le tocó, hermano, de que verdaderamente le daba coraje a Saúl, y le empezó, hermano, a agarrar coraje a él, rabia, tanto que lo quiso matar. En una ocasión le tiró una espada. Imagínese, hermano, ese David, ese mismo David, hermano, que él escoge, es el mismo David que cuando, hermano, él pierde lo que era su reinado, hermano, por tratar de ser un sacerdote, porque Saúl no fue llamado, hermano, a hacer holocaustos, y él lo hace, y Dios se molesta por eso. Dios se molesta por la desobediencia. Quitan su reinado. Amén. Y David, hermano, cuando le llegaba el demonio, David cantaba, imagínate. David entraba a la intimidad del rey, hermano. ¿Y sabe qué me gustaba de David? Porque la Biblia dice que David era prudente. ¿Y sabe qué es una persona prudente? Aquella que oye, pero lo que oye ya no le sale de su boca. Lo alaba. Esa es una gente prudente. Y David dice que era prudente. Él entraba, hermano, adentro donde estaba, hermano, aquel hombre rey,
endemoniado, y le cantaba con el arpa, y dice que venía alivio. Pero David no salía después de ahí, hermano, y decía: está bien endemoniado el rey. En vez de ver que ahorita bocarió, vomitó y hasta me levanté aquí, David no decía eso. David guardaba silencio, hermano. David miraba, hermano, que ese rey, gloria sea al Señor, hermano, lo que necesitaba era de un buen adorador, hermano. Y es lo que esta iglesia necesita, que tu adoración sea de tu espíritu, de tu corazón, porque tales adoradores busca a Dios en esta mañana. Y a su nombre, iglesia. Este David, hermano, empezó a huir de Saúl porque lo quiso matar. Entró a una cueva llamada Adulán, donde encontró 400 hombres, hermano, desahuciados de la sociedad. Esos hombres debían tarjeta de crédito como usted no tiene idea, hermano. Pero ahí estaban. No lo quería la sociedad. Sin embargo, hermano, ahí David tuvo la oportunidad de matar, hermano, al rey Saúl. De hecho, le cortó un pedacito de su vestuario que traía él. Y dice la Biblia que David se perturbó, hermano, porque cuando él la corta, él siente la unción que estaba en un hombre que había retrocedido a las cosas de Dios. Y ahí me doy cuenta, hermano, que a unos hombres que han caído de la gracia de Dios van a morir con la unción de Dios. Tal vez no activada, pero la unción de Dios ahí iba sobre ese hombre. Y por eso David dijo: líbreme Jehová de tocar al ungido. Hermano, y cuando él supo que él era destituido, cuando fueron en el capítulo 1 de Samuel, capítulo 16, hermano, que lo fueron a ungir a él, a David. David no se puso como loco, hermano. Ya me ungieron, ya soy rey. Todavía pasaron 14 años sirviéndole a un rey que había hecho las cosas mal, que ya estaba descalificado, hermano. Todavía él estuvo 14 años, el rey Saúl, hermano, reinando, y andaba tras David. ¿Te puede imaginar? En esa huida, hermano, David llegó a un lugar donde estaban los sacerdotes, que incluso dice la Biblia que Saúl los manda a eliminar a esos sacerdotes. Pero cuando David llega ahí, le dije a David: ¿tendrás algo? ¿Algún arma? David no llevaba nada. Y le dicen los sacerdotes: lo único que está es la espada con la cual tú mataste a Goliat de Gat. Y lo que te decía hace un rato, hermano, que esa espada que David utilizó antes, lo alcanzó ahí para poder tenerla a la mano y tomarla como arma para poderse defender. Por eso yo te decía algo, que cuando tú te encuentras en ciertas batallas y luchas, dificultades, prepárate, porque ahí vas a tomar algo que en el futuro te va a ayudar. Hay algo que te va a ayudar. Hay cosas, hermano, que nosotros desconocemos en Dios. ¿Y sabes por qué es muchas veces? Porque nosotros, hermano, hemos soltado lo que Dios nos ha dado. Ahora, yo creo que aquí hay gente que no ha descubierto las cosas, pero hay gente que sabe qué es lo que tiene en sus manos. Hay gente que sabe, hermano, que hay cosas que están dormidas. El tiempo de la iglesia es un tiempo, hermano, muy pacífico, y no debiéramos estar así. La iglesia, hermano, necesitaría tener activado todo lo que usted porta y todo lo que usted trae. Tienes, hermano, que levantarte y decirle a Dios verdaderamente: Señor, quiero. Porque usted sí sabe lo que tiene. El problema es que nosotros nos sentamos aún en lo que Dios nos ha entregado. Nos sentamos en eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido renunciar a un llamado de Dios? ¿Y sabe por qué renunciamos? Porque nos gana la humanidad muchas veces. Y esto es de los pastores para abajo, hermano. Hay pastores que ya han renunciado. Aquí en San José hay pastores que ya han cerrado sus iglesias. Soltaron lo que un día Dios le dio, ese callado. Se olvidaron que decía la Biblia que cuando tomas, hermano, el arado, necesitas no soltarlo. No soltarlo. Es más, no te da la oportunidad ni de regresar hacia atrás. Sí, no debes soltarlo. Ahora yo te voy a decir algo, hermano. Si de repente
viene un atraso en tu vida, dile que tiene al lado, si de repente viene un atraso en tu vida, asegúrate de no soltar el arado. Asegúrate de no soltar el arado, porque ahí está el problema. Muchos pastores, líderes, congregantes, podemos, hermano, tener alguna debilidad o alguna dificultad, o tal vez momentáneamente caer de la gracia. Te digo momentánea. ¿Sabes por qué momentánea? Porque cuando tú te arrepientes en ese momento, hermano, Dios te perdona. El problema es que Dios te perdona, pero sigues colaborando con el pecado que te ató en el pasado. Y ahí, hermano, dice la Biblia que nosotros pecamos voluntariamente. Ese tipo de pecado es el pecado más peligroso dentro de la congregación. Cuando alguien peca, perdóname Dios, amén, yo te perdono, pero luego vuelvo a pecar otra vez. Perdóname Dios, yo ni lo quería hacer. Sí quería, por eso lo hiciste. Eso no es que me impulsaron, no, es que hay algo que no se puede dominar. Y yo he entendido a través de los años que no hay nadie, no hay un poder humano que te detenga a hacer, hermano, a no hacer el pecado. Solamente el poder del Espíritu de Dios. Solamente Él te puede dar el poder para decir: Señor, no lo voy a hacer. Ayúdame para poder estar enfrente de esto, enfrentar lo que me está agobiando. Y a su nombre, no olvide lo que Dios le ha dado en sus manos. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué te ha dado Dios? Jehová le preguntó a Moisés: hoy te pregunto, Dios, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que Dios te ha entregado, hermano? ¿Qué es lo que has estado descubriendo mientras vienes a la iglesia? Porque si yo te pregunto qué tienes en tu mano allá en el mundo, decir trabajo, sueños, y están bien, pero ¿qué con lo de Dios? ¿A dónde vas a dejar lo de Dios? ¿A dónde vas a dejar el sueño de Dios en tu vida? Vas a crecer, te vas a envejecer y vas a decir: sí, yo sabía que algo tenía de parte de Dios, pero ese pastor nunca me puso a trabajar a mí. Ese pastor nunca hizo nada. Y sabe, buscamos culpables, mientras cuando a ti no hay nadie que te pueda detener. ¿Sabe por qué yo nunca he tenido miedo que alguien me quite el pastorado, hermano? Porque nadie tiene poder para quitarme el pastorado. Solamente dos: Dios y yo mismo. De ahí nadie, hermano. Yo o Dios. Somos los únicos. No hay nadie que te quite lo que Dios te ha dado. No te puedes detener por nadie. Tú tienes que seguir avanzando en lo que Dios ha predestinado a hacer. Pero qué tristeza, hermano. Qué tristeza, créeme. Lo primero que yo hice en el segundo año de pastor aquí en San José fue enterrar un varón que salió de la cárcel. Y salió, hermano, gracias a Dios, salió en Cristo Jesús. Estudió Biblia adentro. Hermano, tenía 2 meses para salir. Le faltaban 2 meses para ser libre. Y este hombre muere dentro de la cárcel. Me decía la hermana: ¿por qué, pastor? ¿Por qué si mi hijo se había convertido? ¿Por qué mi hijo se había preparado? Digo: ¿sabe algo, hermana? Uno no conoce el futuro, pero Dios sí lo conoce. Lo que sí sé que este cascarón a Dios no le importa, pero mi alma es importante para el Rey de Reyes. Este cascarón va para la tierra, era tierra, va para la tierra, pero esta alma, hermano, es un privilegio llevarla delante de Dios. Es un privilegio, iglesia. Eso es lo que usted debe pelear constantemente, amada iglesia. Me recuerdo, hermano, los días que he ido yo a un panteón. Un día fui con Seferino, me dijo: aquí está mi mamá, aquí está mi abuelo. Y él me decía, y me acuerdo que ahí leía, y en aquel leía. Y siempre que voy al panteón, ¿sabe qué hago, hermano? Cuando fui por la abuelita de nuestro hermano Martínez, ¿sabe qué hago? Me retiré, la última vez que fui ahí, me retiré y empecé a mirar ahí. 1950, 1089.
1035, 1960. Los tiempos que murieron, cuándo nació y cuándo, hermano, murió. Y siempre se me viene la misma pregunta. Y le decía yo a Dios, yo no sé cuántos son cristianos, pero en los cristianos, Dios, que están aquí, cumplirían el plan y el propósito por el cual tú los trajiste aquí en esta tierra. ¿Estás cumpliendo el plan de Dios en tu vida, hermano? ¿O ya agarraste, hermano, aquel don y lo enterraste, hermano? No, mi amada iglesia, hay algo que Dios ya te entregó. Y eso que te entregó, hermano, va a llegar el momento, hermano. Mire, la nación, el mundo entero, vamos a tener que pasar un día, estar delante de Dios, para muerte eterna o para vida eterna. Nadie se va a salvar. Nada de que yo no paso, por ahí no paso, le voy a sacar la vuelta. Vamos a pasar toditos, un día toditos. Y en ese día, hermano, no vamos a poder decirle a Dios, Señor, es que yo era un buen pianista, un buen vocalista, un buen guitarrista. No, hermano, ahí no va a haber eso. Él te va a pedir cuentas de ese don y te va a decir, a ver, este don, ¿cómo me lo ministraste? Porque lo que te ha dado Dios es para que usted lo ministre. El llamado que Dios te ha dado es para que usted le ministre. Se puede imaginar, hermano, yo aquí lo he platicado, pero ya no voy a poner 80,000 almas. 100 jóvenes que te hayan entregado a Dios. ¿Qué te ha dicho Dios? Te voy a usar para que ganes 100 jóvenes. Vas a mirar con tus ojos 100 jóvenes delante de ti. Ni la mitad de uno lleva. Se hace anciana, le toca la puerta al profeta. Dice el Señor que te demanda 100 jóvenes que ibas a ganar en tu vida. Ya viejita, con la cadera toda quebrada. Ay, voy a buscarlo. Se acabó. El tiempo es hoy. El tiempo cuando tú tienes fuerza, cuando tú puedes caminar. Yo le voy a decir algo, amada iglesia. Hay tiempo de hacer pactos con Dios. Y no estoy hablando de pactos de dinero. Olvídese de esa locura, ¿ok? Yo quiero decirte pactos de bienestar espiritual, donde tú le digas a Dios, Señor, quiero descubrir lo que tú tienes para mí. Ayúdame a pelearlo, pero al mismo tiempo ayúdame a cumplir con lo que yo te voy a prometer. Porque ese es el problema. Dios nos da, pero nosotros no cumplimos. No cumplimos, iglesia. ¿Sabe qué yo hago, hermano? Cuando los hermanos, mire, hace años atrás, todavía no usaba bien lentes, pero de repente le hacía así yo. Y me dijo una hermana un día, pastor, yo le voy a comprar unos lentes. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y me acordé entre mis oraciones. Le digo, Señor, yo voy a liberar a la hermana. Yo le perdono, nunca me compró los lentes, pero yo la perdono. Sí me explico. Porque a veces nos atamos con las palabras nosotros. A veces no cumplimos, hermano. Imagínate que era el hombre, ahora que será Dios. Dice que dice la Biblia, hermano, que la promesa de un hombre, aunque sea de hombre, dice que ratificada queda. No se puede quebrar la promesa de un hombre. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué será con lo que Dios nos ha dado, amada iglesia? Créame, Dios te ha dado muchas cosas. Dios te ha dado muchas cosas. A un hombre Dios le dio un manto, y el hombre dijo, yo quiero ese manto, pero quiero la doble porción de ese espíritu que tú tienes. ¿Sí? ¿Qué es lo que tú tienes, hermano? Nos cansamos en el ministerio. De los pastores para abajo se cansan. De que de repente, hermano, a veces venimos lastimados. Ayer en la noche, toda la noche, hermano, pasé con un dolor y lo traigo aquí en mi ansía. Y yo le decía a Dios, Señor, créame que por ratito decía, voy a ver quién predica. Pero dije, no, Dios me dio una palabra a mí. Y con dolor o sin dolor
tengo que decir esta palabra. Y es la cosa, a veces nosotros caminamos esa milla más, esa segunda milla, dice la Biblia, y hay que caminarla muchas veces, ¿sí? Y es lo que ya no queremos. La iglesia no quiere caminar la segunda milla. Los tiempos en los que vivimos, hermano, estamos en los tiempos que verdaderamente Dios quiere ver a aquellos valientes levantar bandera, que diga: Dios, yo te quiero servir. ¿Qué es lo que te está deteniendo, amado, para no servirle a Dios? Tú pregúntate, ¿qué es lo que estás haciendo para no servir a Dios? ¿Ese obstáculo tan pequeño para un Dios tan grande? A veces son cosas muy pequeñas, hermano, créeme. Todos sufrimos, todos tenemos necesidades, hermano. Créeme que yo paso necesidades, hermano. Yo paso necesidades. Pero sin embargo yo no me puedo detener porque estoy pasando las necesidades. ¿Sabes por qué no me puedo detener? Porque Jesús a mí me dijo clarito: en el mundo vas a tener necesidades, pero ¿sabe? Haga algo. Confía en mí, me dijo él. Confía en mí. Y eso es lo hermoso, que este Dios, hermano, te da la salida. Dice que Él no pone una carga, hermano, si usted no la puede sobrellevar Él. Pero las cargas que usted se pone solos, porque hay cargas que usted mismo los busca. Amén. Las cargas que uno busca. Póngase de pie, amada iglesia. Me gustaría que levantaras tu mano en señal profética. Levanta tu mano. Tal vez levantaste la mano como un predicador, como un adorador. Tal vez no estás descubriendo nada todavía. Sí. Tal vez no has descubierto nada todavía. Pero ahí donde estás, dile: Dios, tú me has dado esto. Empieza a recordar lo que tú sabes que tú tienes. Empieza a decirle a Dios: Señor, yo me acuerdo para que yo fui llamado, o para que yo fui llamada. Dígaselo a Dios. Sinceramente dile: Dios, me sincero hoy. Yo sé que he sido llamado para esto, pero hoy me encuentro aquí, Señor, y no sé cómo salir. Pero hoy dígale a Dios: hoy, Señor, yo te pido que tú me ayudes, que tú me ayudes a salir de esta situación y a tomar esa autoridad en mi mano, aquello que tú me has entregado en mi mano. Dígale a Dios, dígale a Dios. Vamos, yo te voy a dar un tiempo para que usted hable con Dios en esta mañana. Y usted le diga a Dios: Señor, te necesito. Dígale a Dios: te necesito. Dígale al Señor: te necesito, Dios, quiero recuperar lo que tú me has dado, Rey. Dígale al Señor. El altar está abierto. Si usted quiere pasar al altar, el altar está abierto. El altar está abierto, hermano. Pasa y dígale: Dios, Señor, tú me has dado muchas cosas. Hay cosas, hermano, que Dios te ha dado y son beneficios para ti mismo, para tu familia, para tus hijos. Dígale al Señor: ¿qué me ha dado, Dios? Hermano, de los que ya están pasando, yo puedo